misterio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es Fórmula del Misterio, el podcast. Ahora también en YouTube. Yo soy Charlie Pérez, los saludo con muchísimo gusto. Saludo sobre todo a mis compañeros. Edgardo Morones, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Charlie? Pues ya es lunes, estamos arrancando semana y estamos aquí con toda la actitud. Con toda la actitud. Eso ya lo dice alguien más, pero bueno, no hay que repetirlo mucho. Juan Carlos, ¿cómo te va? JC. Muy bien, mi querido Charlie. Pues con ansias este capítulo, aunque luego dicen que estoy medio dormido, pero no, la verdad es que y con la energía que arrancas, con la energía, no, te pero estás durmiendo, mano. No, se los juro que no alcanzo a ver. Eso es lo que pasa. Como ya somos influencers, tenemos ahí una de hate en los comentarios y también gente que nos, pues les gusta lo que hacemos, ¿no? Entonces, al ratito vamos a saludar a todos ellos que amablemente nos comentaron, porque empezamos el capítulo anterior diciendo que comentaran y comentaron. Así que aquí voy otra vez. Por favor, comenten, de veras, aquí abajo comenten y digan qué les parece. Ya no digan si nos ven, porque ya sabemos que si nos ven, exacto, lo cual se agradece muchísimo. Pero ahora comenten, ¿saben qué? Nos gusta, no nos gusta, ¿qué hacemos? Propongan temas, eso estaría increíble. Que propongan temas, porque luego a nosotros se nos acaban las ideas y nos cuesta uno y la mitad del otro saber de qué rayos vamos a hablar. Si usted cree que está viendo a Chumel Torres y su banda, no. Adoro a Chumel, saludos a mi amigo Chumel y sobre todo a mi amigo Ricky Moreno, que también es parte ahí de la comunidad de Chumi Bebé. Saludos a todos ellos, pero no somos Chumel. Siento decepcionarlos, ¿no? Ni modo. Así es esto, ¿no? Cuando te toca el hater, pero aquí estamos con mucho gusto. Y cuando no, pues no. Por lo pronto vamos a escuchar esto y ahorita regresamos. Santo, sanador, farsante, arribista, político, superhombre o demonio. ¿Quién fue Grigori Yefimovich Rasputin, a quien llamaban el monje loco? Un hombre que salió de la clase rural más baja para alcanzar las altas esferas del poder ruso. Todo aquel que lo conoció afirma que su mirada penetraba lo más profundo de las almas. Se dice que desde niño sanaba animales enfermos y posteriormente emprendió una peregrinación de la que regresó consagrado como místico maldito. Poco a poco sus dotes fueron cobrando fama, hasta que logró llegar a la familia Romanov, en donde, dicen, lograba mejorar la condición del heredero Alexei de su hemofilia y logró convertirse en favorito de la zarina Alejandra. Sin embargo, su personalidad y costumbres le granjearon muchas enemistades y enemigos. Se dice que Rasputín bebía en exceso y fornicaba con varias mujeres a la vez, pero su poder fue creciendo con el paso del tiempo. Ha sido figura de innumerables historietas desde su propio tiempo y hasta nuestros días, películas y libros. Es famosa la anécdota sobre la dificultad de matarlo por parte de sus adversarios. Pero, ¿quién fue en realidad este hombre con mirada de loco y barba profusa? ¿En verdad realizaba milagros o por el contrario, se beneficiaba de simples trucos a costa de los ingenuos? En este episodio develaremos algunos de los misterios en torno a una de las figuras más magnéticas de la historia, que incluso llegó a vaticinar la revolución bolchevique a consecuencia de su muerte. Pocas personas en los anales de la historia han estado rodeados de tantos misterios y han logrado manipular tan hábilmente el poder a su favor como lo hizo el obscuro Rasputín. Así que no te despegues de este capítulo, porque en Fórmula del Misterio trataremos de averiguar todo lo que se esconde tras los misterios de Rasputín. Pues ahí está, Rasputín. ¿Quién era Rasputín? Eso es lo que vamos a ir desarrollando, ¿no? Durante los próximos minutos. Exacto, desmenuzando. Vamos a empezar con Edgardo Morones, que es nuestro investigador, desde luego. A ver, Edgardo, cuéntanos, ¿quién era el tal Grigori Rasputín? Grigori Rasputín, ¿quién era? Pues era, sobre todo yo creo que era un místico, ¿no? Era un donadie. Sí, empezó siendo un donadie. En sus inicios.
Rasputín no era nadie, como tú bien dices, pero ya desde niño se decía que tenía ciertos poderes para sanar a los animales. No hay ninguna anécdota así importante o maravillosa, pero cuentan los rumores que tocaba a los animales y sanaban, y eso posteriormente fue lo que influyó para que tuviera acceso a las altas esferas del poder en Rusia, ¿no? Después, cuando ya crece, se va a un viaje por Rusia y se dice que llegó a algunas iglesias, en especial a una iglesia ortodoxa, y que ahí pues tuvo un entrenamiento como todos los grandes místicos, ¿no? Con jerarcas de esta iglesia. Veto a saber qué le habrán enseñado, pero el chiste es que regresa y se dice, o lo dice él, lo propaga, que tiene poderes. Y empieza ahí la historia y la leyenda de Rasputín. Era un charlatán encantador, esa es mi opinión. Era un charlatán encantador. O sea, hemos hablado aquí muchas veces de esa gente loca que con sus ideas y sus discursos y algunos trucos vuelve loco pues a muchísima gente, ¿no? Yo creo que eso fue lo que pasó con Rasputín. Yo no creo nada de ese asunto, aunque, insisto, vamos a ir desarrollando la historia de que sanaba animalitos y entonces también era medio profeta y era ahí como que medio boticario porque tenía sus menjurjes que daba para curar y para sanar. El misterio más grande para mí es su muerte, pero bueno, al rato llegamos a su muerte, ¿no? Entonces quédense, escuchen con mucha atención porque la muerte de Rasputín es el punto culminante de este programa. Así que, pues bueno, insisto, interesante cómo llegó a las esferas a las que llegó, a los zares de Rusia nada más, ¿no? Ajá, es lo que ha pasado con muchos grandes personajes, sean místicos o no, pero a ver, la historia de Rasputín empieza desde antes, porque él, por ejemplo, se casó y era muy ojo alegre y muy vivaracho y le gustaba la buena vida a pesar de todo su misticismo y su espiritualidad. Entonces, en una ocasión tuvo un amante y la dejó, y esta amante furiosa y vengativa le metió un cuchillo en el vientre y prácticamente lo abrió en canal. Rasputín fue al hospital, lo cosieron, etcétera, etcétera, y tuvo una recuperación muy rápida, muy sorprendente, que no podían creer los doctores, y después ya estuvo como si no hubiera pasado nada. Entonces, por eso también estamos hablando de principios del siglo pasado, los 1900. Sí, claro, claro. O sea, imagínense ustedes la medicina de aquel entonces, una puñalada de ese calibre que haya sanado tan rápido. Pues es una no había penicilina para acabar pronto. Sí, no había antibióticos, 43. ¿no? Sí, no, o sea, los antibióticos, es más, hasta con una cortada que de una rama se te infectaba y adiós. Exacto. ¿No? O sea, sí, de ese calibre. Pero bueno, de todas formas, imagínate tú que hubiera sido en la época actual. De todas formas, que te abran así una rajada en medio en el vientre y en el pecho, pues no cualquiera la cuenta. No es cosa menor, por supuesto. Y entonces se empezó a decir que era un superhombre, que ya luego también lo veremos y llegaremos a la muerte, como bien dices, Charlie. Pero empezando por ahí. Luego, la mirada. La mirada que era magnética y te perforaba como si estuviera viendo lo más profundo de tu alma. De hecho, así empieza el libro de Rasputín, El ocaso de un imperio. La enfermera que lo está atendiendo, él se despierta y la enfermera no puede sostenerle la mirada y la tiene que apartar, lo está contando el narrador. Y el libro en realidad no habla tanto de Rasputín, habla más bien de toda la familia de la monarquía rusa, ¿no? Pero sí, es interesante porque ahí está la figura. O sea, cuando hablamos de Rusia no podemos disociarla de la figura de Rasputín, porque pues ahí estuvo y estuvo además metido en los acontecimientos y con las personas importantes. Entonces, hablar de Rusia es hablar de Rasputín, entre muchas otras cosas, ¿no? Pero sí. Estuvo metido en la Revolución Rusa, desde luego, ¿no? En la caída de los zares, con Anastasia, que era la... Bueno, eso fue un poquito después. Las hijos, sí, claro, después. Pero me refiero a que estuvo ahí, fue parte importante de todo ese asunto, de todo ese numerazo. Y le hacían muchísimo caso, eso es lo que a mí más me impresiona. O sea, era consejero real, ¿no? O sea, era el que les decía. También sabemos que toda esa gente poderosa, bueno, no toda, muchísima gente que tiene puestos de poder importantes, suelen recurrir
a ese tipo de gente, ¿no? A consejeros, pero mucho de la parte espiritual y la parte parapsicológica y los adivinos y los profetas y todo ese rollo, muchos en la historia de la humanidad se han rodeado. Ando bien imbécil, de veras, qué barbaridad que me pasa. No te se han preocupes. rodeado de ese tipo de personas para sus consejos, ¿no? Y los siguen al pie de la letra. O sea, si les dicen mañana te levantas del lado izquierdo de la cama y con el pie derecho, lo hacen. Entonces, Rasputín tenía muchísimo poder sobre los gobernantes, sobre la monarquía, y hacían lo que les decía al pie de la letra. Sí, Entonces, sí. quizá podemos pensar que la caída de los zares fue gracias a Rasputín, no gracias a sus consejos. Pero miren, o sea, para que, digo, la gente que nos está viendo y escuchando tengan una idea de dónde empezaba esa cuestión rara, es que desde niño era ese niño raro que tenía, imagínense, muchos tics, era muy nervioso, siempre tenía que estar con algo en las manos, porque pues estaba intranquilo en esa, que será como obsesión. Y además, a los 14 años, su hija, que es la que cuenta toda la historia, que él gritó: "El reino de Dios está con nosotros". Y se fue a esconder al bosque, donde estuvo pues varios días, hasta que llegó con una misteriosa, luminosa tristeza, ¿no? Entonces, pues para que chequen que desde chavito tenía ese como, ¿qué será? Como poder, esa facultad de sobresalir de entre toda la gente. Y se fue a Sí, iniciar, seguramente se fue a iniciar al bosque. Pero Es imagínate. una cosa rara, ¿sabes con quién lo podríamos quizá equiparar? ¿Con Carlos Trejo? No. Bueno. Sería como una especie de Nostradamus obscuro. Sí. Porque recuerden también Sí. que Nostradamus, por ejemplo, fue gran consejero de Catalina de Medici. También Ajá. llegó a las grandes esferas, era profeta, vaticinó su muerte, etcétera, etcétera. Algunos paralelismos que podríamos hacer. Sí, Sí, claro, porque- Rasputín era mucho más siniestro en ese sentido, Exacto. ¿no? Sí, porque también Mucho digo, más. hay que recordar que luego, pues en algunos casos la historia es cíclica. O sea, van cambiando de nombres, pero hay cosas que se parecen, ¿no? Como bien lo dices ahorita tú, Edgardo. Sí, Rasputín también vaticinó su muerte de otra manera, no como Nostradamus, porque Nostradamus sí dio la fecha. Rasputín no, Rasputín la vaticinó a partir de eventos, que ya llegaremos un poco más adelante, ¿no? Pero lo que dices, por ejemplo, y lo que estábamos hablando de los animales, pues fue justamente lo que le abrió la puerta para entrar a las altas esferas del poder, porque se supone que no curó, pero controlaba la enfermedad del hijo del zar, Alexei, que era hemofílico. Y entonces se supone que cuando Rasputín estaba con él y lo tocaba y pasaban tiempo platicando. Como que oraba, ¿no? Estaba leyendo. Sí, que oraba. Y entonces hacía ahí él se sentía magia. mejor. Ajá. Alexei se sentía mejor. Y obviamente, pues como era el heredero, imagínense, pues claro que le hicieron caso. Sí, además, pues este señor, al ver a su hijo que ya se encontraba en teoría mejor, pues le empezó a creer todo. Por supuesto, le empezaron a dar poder, pero ahí viene la cuestión, porque a pesar de toda su espiritualidad, Rasputín, repito, era de una vida muy alegre, le encantaba el sexo, el alcohol, decían que tomaba y que tenía relaciones a más no poder, y además pues decían que tenía unos instrumentos bastante Que calzaba eficientes grande e Rasputín, pues. impresionantes. Sí, además, bateaba para los dos lados, porque era Sí. bicolor. Este señor que está aquí, el príncipe Ajá. Yusupov, fue el que lo mató, pero había tenido un romance con él anteriormente. Y lo mató, según él, insisto, ahorita vamos a seguir platicando del asunto de la muerte, pero según el complot que llevaron a cabo fue para salvar al zarismo. Como matando a Rasputín, porque te digo, era una mala influencia para los demás. Era una mala influencia que este güey estuviera todo el tiempo aconsejando a los zares. Entonces lo mataron para eso y paradójicamente fue lo que llevó a la caída
el asesinato de Rasputín ayudó a la caída del zarismo. Entonces, pues una paradoja temporal, ¿no? Oye, y además también creo que era, ajá. perdón, JC, creo que era inteligente, además de todo, porque Era una mente muy brillante, claro. cuando se refería al zar o a la zarina, por ejemplo, él los llamaba papá y mamá. Y entonces Sí, era una forma de pendejo no era. respeto, ajá, de respeto, pero muy familiar. Y entonces se hacía pues prácticamente parte de la familia sin quererlo, pues, o sin que se dieran cuenta, ¿no? Y entonces eso lo tomaban como con cierta, pues no sé, si a ti, JC, o a ti, mi querido Charlie, alguien te dice papá, pues ¿qué sientes? Finalmente es un vínculo afectivo, ¿no? Y que se genera. Pues sí, ¿no? Al final de cuentas, yo creo que también era esa, como dices, esa cercanía que él sentía. O sea, pero pues también yo creo que era parte de esa manipulación. Claro. Sí, era generar empatía, lo que le llaman ahora el rapport en PNL, ¿no? Generar esta cierta familiaridad. Ahora también lo que decíamos del sexo. Sí es verdad todo eso, pero también cuentan que muchas veces llevaba a las mujeres, por ejemplo, se desvestían y estaban completamente desnudos uno frente al otro, pero no pasaba absolutamente nada y eran como pruebas de autocontrol que él se autoimponía. Entonces eso es todavía más extraño, ¿no? Pues Sí, por supuesto. O sea, y el miembro de Rasputín por ahí está guardado en algún museo. Mira, se supone Investíguele usted. justamente te iba a decir eso, que se supone que está conservado en formol, Ajá. en un museo de Rusia. Se supone. Porque al morir, pues le cortaron esas partes y una persona los tomó y que estuvo rondando por varias nobles rusas y un anticuario y de repente acabaron en eso. ¿Será? Bueno, cada quien sus filias y sus fobias, ¿no? Eso se respeta, sin duda. Habría que compararlo, si se pudiera, con el de Porfirio Rubirosa, ¿no? Que también decían que era... Exactamente. Porque mira, también Rasputín decía su frase: como más grandes sean los pecados, más les satisface a Dios perdonarlos. Es lo que decía él, caray. ¿no? Acá, ¿cómo fue? A ver, otra vez. A ver, como más grandes sean los pecados, más les satisface a Dios perdonarlos. Es lo que él decía. Ok. O sea, nadie de aquí piensa eso, ¿no? No estoy de acuerdo, pero bueno, allá él. Allá él era su ideología. Pues una sí, filosofía medio rara. Muy, muy rara, pero sí es este tipo de personajes míticos, místicos y misteriosos en la historia de la humanidad que terminan siendo encantadores, ¿no? O sea, que nos siguen llamando la atención y por eso estamos platicando de él aquí, que desde siempre tienen ese algo que nos atrae, que nos dice, bueno, ¿qué tenía este güey para hacer todo lo que hizo, para acarrear las multitudes que acarreaba, para caerle bien a los zares, o sea, a las personas más poderosas de Rusia en aquel entonces, y era un güey que no dabas un peso por él. O sea, esta foto que tengo aquí, sí se ve así muy, muy, muy cabrón, y la mirada y la pose y el trajecito y la greña y la barba y todo. Pero hay otras fotos donde de veras parece un homeless, ¿no? O sea, parece un güey que te puedes encontrar en la calle, greñudo, mugroso, igual que apestoso. ¿Quién sabe a qué olería el señor Rasputín? No dabas un peso por él. Por ahí vamos a subir a Twitter algunas fotos. No dabas un peso por él. Insisto, la foto conocida es esta. Y otra donde está así como que con la manita levantada, ¿no? Haciendo la pose como de Santo Cristo. Pero esas son las fotos, digamos que más famosas, más reconocidas, las de estudio, para decirlo fácil, ¿no? Pero hay otras donde está así con la comunidad, con rodeado de gente, y apenas alcanza a decir, mira, este Rasputín. Sí está la mirada, desde luego. Eso sí, la mirada está presente, lo que decías tú, Edgardo, hace rato. La mirada está. Y esa fuerza penetrante que tiene cierta gente en la mirada, sí, lo notas en las fotos. Pero de veras, era un güey por el que no dabas un peso.
Bueno, también es que hay que decir que también era muy alto. Entonces eso también fue un factor importante. Habría que ver, por ejemplo, como tú dices, si le quitáramos, por ejemplo, la barba, un corte de cabello, ¿no? Otra vestimenta, pues quién sabe si sería Rasputín o hubiera sido Rasputín, ¿no? Ese imán, ¿no? Pero también dicen que tenía los ojos de un color azul, especial, ¿no? Entonces, pues ese también era como un imán. No, y la forma de mirar, JC, porque tú lo ves en algunas fotos. Imagínate si en foto te impacta y es poderosa la mirada que tenía, haberla visto en persona, frente a frente. Imagínate. ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿No? ¿Qué hubieras hecho, cara? No, pero fíjate, lo mismo decían igual de Hitler, que no le podías sostener la mirada, porque ahí está concentran la mirada, el poder. ¿Sí lo ven? Ajá, exacto. Velo. Ahí está, el güey del centro, ese es Rasputín. Y resaltan, los ojos. Resalta la mirada, por supuesto. Pero lo demás, sí dices, güey, parece. Sí. Un campesino, que es lo que era. Sí. No dabas un peso por él. Todos los demás se ven más aristócratas que él, ¿no? Todos. No, por supuesto. Entonces, bueno. Bueno, pero en esa foto que acabas de poner, pues eran sus admiradores, ¿no? Los que estaban, sí. decían algo y ya sabes que luego hay gente que alaba puras pendejadas, ¿no? Pero de hecho, así dice el pie de foto, dice Rasputín al centro con admiradores. Sus poderes de seducción eran objeto de leyendas. ¿Qué hubo? Porque de veras la gente lo seguía para muchas cosas. Y te digo, se dice que se acercaban a él para preguntarle por su futuro, ¿no? Para que les aventara una profecía ahí así en corto y él les decía pues cualquier cosa. No sabemos si les pegaba o no les pegaba, pero supongo que sí, porque todo el mundo se le acercaba para eso, ¿no? En la calle, así como hablamos de los comediantes que se les acercan en la calle, que están comiendo y llegan, hazle, ándale, di algo chistoso, ¿no? Los comediantes platican eso, los artistas los actores que hacen algún papel, cuentan que se les acerca a la gente y le dicen, hazle. A ver, hazle. ¿No? Sí, hazle, a ver, a los malos, ¿no? Y Tati Cantoral cuenta que a quien le mando un beso, mi querida Tati Cantoral, guapísima. Dice que la gente se le acerca para, o se le acercó alguna vez y que le decían, dame una cachetada. Es como No a manches, Adame, ¿de ¿no? veras? Es como a Adame, que la gente se le acercaba a que les mentara la madre. Sí, miéntame la madre, sí. Oye, Bueno, miéntame la a madre. Rasputín se le acercaban para que les dijera algo. Dime alguna profecía, dime algo de mí. Y pues él se los decía, ¿no? Pues sí, mira, Pero y fíjate, a sus enemigos lo llamaban, ¿cómo creen? ¡Rasputín! Así le No, llamaban. pues el monje loco. El monje loco, Pues sí, O el monje negro. pero que era un insulto para ellos, pero pues le hacía bastante justicia. No, pues sí, totalmente. Era Fíjate lo que que decíamos, sí, era un ahorita tipo- lo que decías, Charlie, que la gente se le acercaba. Yo lo vi, por ejemplo, eso lo viví en una fiesta, en una reunión. Me tocó estar al lado de, ¿quién creen? De Esteban Mayo. Esteban ¿Cómo Mayo. crees? Pero dinos Y la quién es gente- Esteban Mayo, porque dudo que la gente sepa quién es Esteban Mayo. No No, porque sean bueno. ignorantes, sino porque pues Esteban Mayo ya no es de esta época. Ni El de maestro este Esteban mundo. Mayo. Tiene un ratito, no mucho, que nos dejó, ¿no? Sí. Era, pues igual, era un astrólogo y supuestamente un místico y los signos zodiacales y la magia y en fin, ¿no? El dato inútil, antes de que sigas, el dato inútil del día de hoy. El personaje de Julio Esteban, de Eugenio Derbez, aquel que decía ahí, yo les doy todo lo que me sobra. Mm, Es una mezcla de Esteban Mayo y de Walter Mercado, sí, ambos totalmente. astrólogos. Entonces Derbez agarró mitad y mitad y inventó a Julio Esteban. Pero bueno, Esteban Mayo, continúa. No, y entonces les comentaba que me tocó la suerte de estar ahí y pues sí, evidentemente la gente se le acercaba y le preguntaba cosas y leía las manos y en fin, pero parecía como un panal y las abejas alrededor del panal. Ah, Híjole. por cierto que además fue una fiesta de Halloween para meter ambiente, ¿no? Entonces ahora imagínate una persona como Rasputín, que fue muchísimo más famosa y conocida y todo, pues por supuesto que se le acercaba a todo el mundo y todo el mundo quería, pues no sé, por lo menos tocarlo, yo creo. Lo Y alababa, claro, era ¿no? Rasputín, Como no era Dios. cosa menor. Sí, no, qué horror.
Bueno, ¿y cómo murió Rasputín? Cuéntanos. Y pues ese es la pregunta del millón, porque no se sabe. De muchas formas. Bueno, sí, exactamente. Es, yo creo que la única persona por lo menos que yo conozco, aparte de Merlín, que murió así, de muchas formas. Bueno, como ya lo bien dijiste, Yusupov hizo un complot, una conspiración para matarlo y asesinarlo. Este señor Yusupov. Ajá. Entonces lo invitaron a cenar, un círculo de aristócratas, y tanto la comida como el vino estaban envenenados. Entonces lo sentaron a esperar y mientras le ofrecieron comida, bebida, y Rasputín pues alegremente, ¿no? Y feliz de la vida, pues comió, bebió. Jiji, jajaja. Y no pasaba nada. Claro, ¿no? en ruso, porque en ruso, jajaja, no sé cómo se diga en ruso, pero jiji, jajaja. Y entonces no pasaba nada. Lo que pasaba era el tiempo, pero pues Rasputín ahí seguía esperando a que lo atendieran, ¿no? Y entonces, pues estas personas desconcertadas decían, pues, ¿qué pasa? ¿A qué hora se muere este güey, no? Ajá, no se muere. Y entonces, lo que tuvieron que hacer, pues, es que bajó Yusupov con una pistola y dijo de plano, pues, ahí va, ¿no? Con un balazo, le dispara, le da un impacto. Y pues Rasputín sí, herido, pero pues así como si le hubieran hecho, no sé, cualquier otra cosa, ¿no? Ajá. Y pues no muere. Y hasta el final, pues ya muy mal herido sale de la casa y cae en el río helado, por supuesto, allá en Lo Rusia. aventaron entre 5. Lo aventaron. Bueno, es que él iba ya escapando porque obviamente se dio cuenta de que pues no era una invitación cordial, sí, ¿no? Creo que me quieren matar. Creo que no soy bienvenido. Pero yo había leído que lo alcanzaron. Sí, lo agarraron alcanzaron. Entre 5 y lo ahogaron en el agua helada. Lo ahogaron, lo aventaron y ahí murió finalmente Rasputín. Pero sí, les costó trabajo. Ahora, lo que tú decías, por ejemplo, eso puede explicar un poco, porque efectivamente manejaba pociones, venenos, antídotos. Entonces, quizá, pues, tomaba regularmente alguna cosa, alguna cuestión precisamente para ese tipo de situaciones. No lo sabemos. Sí, ahora se dice que cuando lo sacaron del agua para revisarlo, no tenía ninguna seña de ahogamiento, o sea que ya iba muerto cuando se ahogó. Otros dicen que no, que se murió cuando lo sacaron, porque todavía lo apuñalaron después de que lo sacaron del agua, y por eso dicen que tampoco se ahogó. Y le dieron un golpe en la sien también. Ajá, sí. Entonces imagínate, balazos, bueno, primero veneno, balazos, agua helada, unas puñaladas, un golpe en la sien, y este güey nomás no se moría, ¿no? Ajá. Sí, eso fue el 18 de diciembre de 1916. Sí. Que fue cuando lo encontraron. Pero fíjate que, bueno, sí es una cuestión muy extraña. Ahora, investigaciones recientes han señalado que el asesinato de Rasputín, esto es muy interesante, ahí estuvo involucrado el servicio secreto británico, que esto a lo mejor no mucha gente lo sabía, a través de un agente que residía por ese entonces en Petrogrado llamado Oswald Reiner. Otro Oswald, fíjate. Bajo el mando de otro agente llamado John Scale, que John Scale sí participó directamente en el asesinato. Entonces, pues también fue una cuestión política, no nada más de animadversión. Fíjate cómo estuvo aquí. Tengo unos datitos de cómo estuvo el asunto de la muerte en la cena. Le dieron veneno en unos pastelillos. Ajá. Y en el vino. Y dice aquí que lo que ocurrió después parece un guión de película de terror, ¿no? Le dieron los pastelitos, y después de que el veneno supuestamente no funcionó, Yusupov abrió fuego, pero Rasputín se levantó otra vez como si fuera un monstruo. Exacto. Después tampoco los golpes que le dieron en la frente ni derribaron ni derrotaron a Rasputín, quien persiguió a Yusupov a través de un patio. Después, un colega, digamos, un cómplice de Yusupov, cuyo nombre no voy a poder pronunciar, Purishkevich. Ya ves si pudiste.
4 tiros a la espalda de Rasputín y ahí sí se cayó. Y acento después ruso, ¿verdad? Pues se oyó. Sí, mi ruso es perfecto. Y después de eso lo ahogaron. Lo apuñalaron y después lo ahogaron. Sí, con Y después cadenas. le dieron los golpes en la sien y nomás no. Pero al final un patólogo determinó que la causa de la muerte fue un tiro en el estómago que le causó una severa hemorragia. O sea, se murió de uno de los plomazos, ¿no? Ahora bien, que ahí en el río Neva pudo haber muerto o de ahogamiento o de hipotermia. De cualquiera de las dos. Pero dos fíjate juntas. que hay otra versión donde dice que, como bien lo dijo Edgardo, donde no murió por el cianuro o las balas. O sea, según la policía rusa. Y ahorita que lo estás diciendo de un balazo, pues yo creo que ahí está parte del misterio, ¿no? La muerte en sí, pues es difícil de explicar. Es que también ve tú a saber qué fue, quién determinó qué fue lo que pasó, porque precisamente Rasputín vaticinó que si era muerto o moría a manos de las altas esferas de la aristocracia rusa, el pueblo lo iba a vengar. Y entonces, tiempo después, es cuando viene la revolución bolchevique y aniquilan a la y 2 familia. años después. Ajá, se murió en el 16 y en el 18 empezó la... Exactamente, entonces fueron tiempos revolución. muy convulsos, entonces ve tú a saber quién sabe qué hicieron con él, ¿no? Ahora, la otra es que, pues él era parte de los zares. Y hay que recordar que, pues, casi junto con la muerte de Rasputín se cayó ese imperio y surgió surgió otra administración, por decirlo de alguna manera. Sí, y la historia la escriben los ganadores. Exactamente, entonces, justo pues, te iba a decir eso. O sea, ¿cómo murió? también, Como se me antoje a mí. ¿Y qué pedo? ¿No? Pues sí. Pues la verdad es que sí, ¿no? Al final de cuentas, pues se querían deshacer de él y lo hicieron Sí. como pudieron. Y pues otro llegó en ese lugar. Pero fíjate, o sea, también ahí está la profecía cumplida, igual que Nostradamus, te digo, nada más que Nostradamus dio su fecha exacta. Sí, como y sea, no se cumplió hubo- lo que él decía, ¿no? Exactamente, y no hubo ningún evento político involucrado. En el caso de Rasputín sí, pero también es de llamar la atención. Ahora, ¿saben con quién también pasó otra cosa parecida? Con Jacques de Molay, el último gran maestre templario, que cuando lo quemaron en la hoguera le gritó una maldición al príncipe y al papa, y al año murieron los dos. Fíjate. Entonces son esas cosas inexplicables, o no sé si estos hombres de verdad tenían o sabían algo o tenían algún poder. Pues seguramente sí. Yo insisto, yo no creo que Rasputín haya tenido poderes sobrenaturales. Yo creo que era un farsante encantador. Por eso llegó hasta donde llegó. Esa es mi opinión, pero me gustaría saber qué piensan ustedes. Oye, espérame. Y yo le quisiera, aparte de eso, preguntar a Edgardo, que él es nuestro investigador. ¿Alguna profecía la más famosa que haya hecho? ¿No? O sea, porque si dicen que era farsante y demás, pues alguna profecía que haya hecho que siga vigente o algo. No, yo la profecía más famosa creo, o la que más se conoce es esa que acabo de comentar de la de su revolución. muerte, ¿no? Ajá, exactamente. Porque en realidad no vaticinaba, o sea, no hacía profecías. Se decían muchas cosas de él, que tenía muchos poderes, pero más bien se preguntan las personas si acaso era un superhombre. Por esto que decíamos, por ejemplo, de la muerte, o por la otra herida que tuvo cuando más joven de su amante, por la estatura que tenía, por la mirada, ¿no? Y el poder que emanaba, igual que Hitler. Que Hitler, pues también, yo creo que es más impresionante porque era más bajito, ¿no? Si los vieras juntos. No, sí nada que ver, causa nada que ver. Más impacto Rasputín, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Tenía o no tenía poderes? Pues yo A ver, creo que. José. Pues yo creo que sí. O sea, ahorita en esa respuesta que quieres, yo te voy a leer una profecía Comprométete, mano, comprométete. No, o sea, yo creo que sí, porque él decía, una de sus profecías eran: los menos capaces nos gobiernan.
Y ahí te va. Los hombres caminan... Por supuesto que tiene razón. Por eso, los hombres caminan hacia la destrucción. Serán los menos capaces los que nos gobiernen. La humanidad será aplastada por el alboroto de los locos y de los malhechores. La sabiduría será encadenada. Serán el ignorante y el prepotente quienes dictarán la ley al sabio y también al humilde. Y yo creo que esa profecía, pues, actualmente pues, sigue vigente en algunos casos, ¿no? Tiene razón, por supuesto, es totalmente cierta. Por eso digo, a lo mejor estaba loco y demás, pero que tenía razón en algunas cosas, sí las tenía. Ok, ¿tú, Edgardo? Comprométete. ¿Cuál es la pregunta otra vez? ¿Tenía poderes o no? Tenía poder. No, pues, yo creo que poderes como tal no. O sea, sí, unos poderes psíquicos o mentales más bien, que yo creo que cualquiera puede adquirir. ¿Me explico? Ajá. A lo mejor había estudiado cosas que ahora en nuestra época son muy normales, en ese entonces no tanto, quizá como los que les platicaba del rapport para hacer empatía con las personas. Eso de la mirada, por ejemplo, hay ejercicios en algunos libros donde te dicen que tienes tú que centrar la mirada en un punto fijo y no parpadear, y entonces la mirada se vuelve mucho más potente y no te la pueden aguantar. Cosas así de ese tipo, los brebajes, las pociones, manejaba la mejor planta herbolaria, entonces ese tipo de cosas, y aparte una inteligencia y una ambición sobre todo, porque como decimos, viene de unos padres y una familia de campesinos, y evidentemente quería llegar a la cima y quería poder, quería riquezas, y las utilizó pues para llevar una vida pues como a lo mejor la llevarían muchas personas que no han tenido nada y de repente lo tienen todo, ¿no? Y este hombre se encerraba a lo mejor con 5 prostitutas y se aventaba 2 botellas de vino cada noche y etcétera, etcétera. Ya lo que todos sabemos, ¿no? Pero poderes, superpoderes, digamos, no. No era conocimiento. A lo mejor tenía como cierta visión, pero hasta ahí. O sea, poder, sí. Pues el poder de encantar a las personas con el discurso y con las frases y con la mente y con todo eso, ¿no? Eso sí. Y lo que también es verdad. No me toques, Rasputín, hasta para allá. Cuidado, Charlie, no te vayas a ir. Cuidado, Acuérdate porque estás hablando mal de él, además. Acuérdate que calza grande, Charlie. Sí. Pero bueno, vámonos pues. Ahí estuvo la historia de Rasputín. Pero antes tenemos que dar unos bonitos saludos, ¿no? Hay que agradecer a la gente que nos ve. Y nada más decir también y que nos comenta, sobre todo, porque estamos muy felices de que nos comenten. Sigan comentando qué les pareció el episodio. ¿Creen que Rasputín era un superhombre? ¿Era un místico? ¿Era un pinche loco? ¿Era qué? ¿No? ¿Tenía poderes sobrenaturales o qué? Aquí comenten, aquí abajo comenten y díganos qué les pareció, qué opinan de Grigori Rasputín. ¿Qué tal mi ruso, Grigori Rasputín. Digo que has trabajado tu acento. Sí, no, ya eres políglota. Todos los idiomas hablo. Pero sí, díganos, platíquenos y ya no nada más pongan, sí los veo. Pongan algo más, no sean así, porfa. Decir también que Rasputín se volvió una figura mítica. Desde esos años en Rusia empezaron a salir historietas con caricaturas de él, como lo que serían ahora los famosos memes. Y después de eso vinieron una infinidad de películas, libros, videojuegos, y se ha constituido también incluso como un villano de ficción en algunos videojuegos, en algunas películas. De hecho, viene una película de Kingsman y ahí aparece Rasputín. No sé si han visto el tráiler. Ahí sale Rasputín. Sí, Kingsman es un videojuego, ¿no? No, la película, bueno, también hay videojuego, pero la película es creo que viene la 3. Y entonces ahí aparece como villano. Y lo interpretó, por ejemplo, Christopher Lee. Imagínense a Christopher Lee haciendo de Rasputín, que fue el que hizo de un mago en El Señor de los Anillos. Sauron, no me acuerdo. En fin, el que y también ha hecho a Drácula. Entonces yo creo que le quedó bien. El Monje Loco se llama la película del 66, si no mal recuerdo. Ok. Entonces, pues sí, ahí está. Y vamos con las personas del YouTube. Vámonos rapidísimo a saludar a la gente. Bueno, ahora toca YouTube, ahora no toca Twitter. Pero queremos saludar, por ejemplo, a Álvaro Mero Páez. Dice, yo los veo y los veré cada lunes. Saludos. Eso, chinga. Muchas gracias. Muy bien.
Salvador Gómez Tagle, yo los veo, saludos. Fíjate, Salvador Gómez Tagle nos ve desde Emiratos Árabes. Ah, caray. Saludos hasta allá, hasta los Emiratos Árabes Unidos. Saludos, saludos. Quiero ver a ver quién tiene seguidores. A ver, estamos rompiendo el internet, somos mundialmente conocidos, qué bárbaros. Sí, dice Luis Bachatas Reina, sí, los veo, saludos a todos. Cristian Ramírez, yo los veo, mis queridos amigos del misterio. Rocío Castillo, yo los veo. Anímate, Charlie, también escucho el podcast, me gusta el programa, saludos. Hombre, muchas gracias. Pues así hay muchos. Espérame. Nada más, porque María Alejo también nos ve en Irapuato, Guanajuato, es otro caso más que es fuera de la Ciudad de México. Y en Texas, por ahí nos ven y también en Texas. Ajá, exactamente, está... Ahora te digo quién. Verónica Gray, es la primera vez que los veo. No sabía de su programa. Saludos desde Texas. No te despegues y ponte al día porque ya tenemos una colita por ahí para que nos eches ojo en los capítulos anteriores. Oye, ahí en Texas, bien, qué rica barbacoa tienen, ¿eh? Les agradecemos muchísimo el favor de su atención, como dicen. Así que úsenos y recomiéndenos, por favor. Compartan este video. Comenten, denle like. Y también, ¿sabes qué, Charlie? No somos Chumel. Había por ahí una persona también, déjame ver si la encuentro rápidamente, que nos decía, María Ascensión Rebollar Peñalosa, dice, yo los veo, es la segunda vez que me los encuentro en la red. Me gusta mucho su programa, pero casi no los encuentro. No me llegan las notificaciones y me gustaría que me llegaran puntualmente. Pues mi querida María Ascensión, el chiste está en suscribirse al canal de YouTube, le pones la campanita y ya te van a llegar todas las notificaciones del programa, y decirle a todos ellos también que además en @FórmulaMisterio, que es nuestro Twitter, ahí estamos más en contacto directo, y también el podcast se encuentra en todas las plataformas, ¿no? Y ahí les avisamos directamente cuándo sale y a qué hora, más bien a qué hora, pero estamos siendo muy formalitos. Los lunes en YouTube, los jueves en el podcast, en Spotify, en iTunes, en todas las plataformas, y de YouTube también sale en podcast ahí mismo, así que oye, en todos lados, y también hay que recordar que también estamos en Facebook, en el Facebook, canal sí, de Grupo Fórmula. De Grupo Fórmula en Facebook Watch, ahí estamos, así que ahí también pueden encontrar. Por ahí búsquenos. Pues vámonos, señores. JC, muchísimas gracias. No, hombre, muchísimas gracias a ustedes por invitarme a su programa. Lo hago con mucho gusto. Siempre es bienvenido, ya lo sabes. Muchas gracias. Edgardo, muchas gracias. No, gracias a ustedes, que pasen una excelente semana. Nos vemos el jueves con el Noti Misterio. Y yo les recomiendo y les aconsejo a todos nuestros amigos que busquen más información de Rasputín. Es un personaje muy interesante. Googleenlo, por favor, pónganle Grigori Rasputín o nada más Rasputín. Pero en fin, nosotros no somos más que un trío de Rasputines y ya nos vamos. Así que muchísimas gracias, nos vemos después. Besitos. Chao.